Continuamos el material de bioremediación, hablando un poquito sobre cuáles son las estrategias que se utilizan para estimular el proceso de bioremediación. Hay una serie de cosas que se van a trabajar, ¿verdad? Que se van a estar haciendo para estimular que los mismos microorganismos que están presentes en el ambiente contaminado se estimule su crecimiento, que tengan eh, todo lo necesario para ellos crecer, ya que, como habíamos mencionado, estos microorganismos son los que más fácilmente van a crecer en ese ambiente, los que ya están adaptados, y lo que queremos es pues tomar ventaja de esas capacidades naturales que ya ellos tienen, ¿verdad? Dependiendo del tipo de compuesto contaminante, muchas bacterias pues van a tener eficiencias variadas en cómo van a biodegradar. Entre las estrategias que se utilizan, la primera es lo que se llama enriquecimiento nutricional, también le llaman fertilización, ¿verdad? La idea de proveerle a estos microorganismos nutrientes para que pues, puedan crecer más eficientemente. Así que se van a aplicar, se van a añadir fertilizadores al área, al suelo o al agua, simplemente pues para estimular el crecimiento de estos microorganismos que ya de por sí tienen estas capacidades. El proceso de fertilización, ¿verdad? Pues puede ser utilizado en agua, puede ser utilizado en suelo, y estamos hablando pues de añadir cosas como fuentes de carbono, nitrógeno, fósforo, de modo que tengan entonces lo necesario para hacer sus biomoléculas y que puedan pues reproducirse fácilmente. También tenemos la estrategia que llaman el seeding o sembrar, que en inglés sería bioaugmentation o bioaumento. El bioaumento, como dice el nombre, es sembrar microorganismos, es añadir, ese proceso de añadir microorganismos que son ya conocidos, que tienen capacidad para modificar y degradar estos contaminantes que estamos tratando de remover. Y en este caso, en la utilización de esta estrategia de bioaumento, ahí podemos aprovechar lo que son los organismos genéticamente modificados, ya que podríamos tener en teoría, ¿verdad?, un microorganismo que sea extremadamente eficiente en modificar o remover ese contaminante particular que estamos trabajando, y pues lo podríamos añadir a esa área, lo podríamos sembrar en esa área con la idea de que haga su trabajo, ¿verdad?, eficientemente y remueva el contaminante. Como estamos viendo aquí, lo que sería el nutrient enrichment o enriquecimiento nutricional, pues imagínense que tenemos unas rocas que están contaminadas con aceite, sabemos que va a haber unos microorganismos que están sobreviviendo en esas rocas, y la idea es añadirle suficientes nutrientes para que esos microorganismos nativos pues se reproduzcan y vayan poco a poco modificando ese aceite, lo vayan limpiando, y lo que estamos es facilitando el proceso de bioremediación natural, simplemente pues ayudando a que estos microorganismos vivan mejor. También en lo que es el proceso de nutrient enrichment, se puede ver la idea de lo que es bombear, pues por ejemplo, oxígeno. Si estamos tratando de facilitar un tipo de bioremediación aerobia y estamos trabajando en superficie, en suelo o en agua subterránea, pues se pueden utilizar bombas para añadir oxígeno al área, de manera que estemos estimulando entonces esos microorganismos aerobios a que puedan entonces hacer su trabajo. Eh, Otra estrategia que se puede utilizar entonces es la de utilizar no solamente bacterias, sino también utilizar plantas. A esto le llamamos la fitorremediación. Evidentemente, pues estamos hablando de agua, suelo y aire nuevamente, algo que las plantas van a tener mucho contacto pues con el aire. Y pues vamos a tener también una serie de especies de plantas, más de 350 especies que se han descubierto que son naturalmente bioremediadoras. Ellas tienen estas capacidades de, por ejemplo, en suelo o si son plantas acuáticas, absorber a través de la raíz contaminantes del área. La desventaja principal de utilizar plantas es que, pues, lógicamente esto va a funcionar solamente a nivel superficial, hasta donde lleguen las raíces.
no podemos pretender, ¿verdad?, ir a unas profundidades muy, muy hacia adentro en la tierra si la raíz no llega. Y que obviamente, dada lo largo que es el proceso de crecimiento de las plantas, el periodo de limpieza va a ser extremadamente largo, ¿verdad? Va a tomar varios años. Así que funciona mejor cuando la contaminación es más bajita. En el caso de la fitorremediación, vamos a ver que también hay distintas formas en que la planta puede trabajar, pero la idea nuevamente es que vamos a tener el sistema de raíces que está ya sea en suelo o en agua, y esas raíces van a absorber los compuestos que son contaminantes y van a pasar entonces a distintos tejidos en la planta. Una desventaja es que estas plantas entonces van, por ejemplo, si fuera el caso de metales pesados, van a estar acumulando estos metales pesados en sus tejidos, en sus hojas, en sus raíces, y hay que disponer de ellas de tal manera que no regresemos esos contaminantes de nuevo al ambiente. Tendríamos que entonces tener unos programas para disponer de estas plantas. Y aquí vemos pues 4 posibles estrategias cuando se utiliza la fitorremediación de cómo la planta va a trabajar con estos contaminantes. Por ejemplo, cuando estamos viendo que esas raíces están absorbiendo, a eso se le va a llamar entonces fitoextracción, y rizofiltración o absorción. Estos van a pasar entonces a través del tronco o el tallo de la planta, y dependiendo, ¿verdad?, del tipo de metabolismo que tenga esta planta, pueden ocurrir, si son compuestos orgánicos, puede ocurrir, los podemos utilizar para, por ejemplo, transformarlos por procesos metabólicos. Vean que entonces esto se le llamaría fitotransformación, lo que originalmente empezó como este compuesto con 4 átomos de cloro, lo hemos modificado de tal manera que ahora tiene 2 grupos hidroxilos, esto lo hace un poco menos nocivo, y en algunas ocasiones estos compuestos que se producen por el metabolismo de los contaminantes pueden ser volátiles y van a ser entonces liberados al ambiente como compuestos más suaves, y eso es lo que llamaríamos entonces fitovolatilización. Lo vemos aquí nuevamente, lo que es fitoestabilización. Principalmente estamos hablando entonces de metales pesados, ya que el metal pesado no se puede como tal metabolizar en otra cosa porque no es una molécula orgánica. Lo que podemos es estabilizar y absorber y mantener ese metal pesado en la planta. Vamos a tener lo que es pues la fitodegradación, que ya entonces sería ese metabolismo de la molécula orgánica, y en algunas ocasiones, como mencionamos, pues la fitovolatilización, en que estos contaminantes van a ser entonces procesados dentro de la planta y liberados al ambiente en una forma menos tóxica. ¿Para qué tipo de contaminante funciona cada cosa? Lo que es fitoextracción, que viene siendo entonces a través de las raíces, fíjense que el mecanismo es hiperacumulación de estos compuestos en la planta, y esto típicamente va a estar siendo el caso cuando estamos biorremediando metales pesados o compuestos radioactivos. No podemos cambiar la radiación en un compuesto, simplemente tenemos que esperar a que decaiga, y eso pues nuevamente no es algo que se pueda metabolizar, hay que extraerlo, absorberlo y mantenerlo en la planta. Y aquí tienen pues por ejemplo lo que es Brassica juncea, Thalaspi cerulescens, etc. Tenemos rizofiltración, que es muy similar, pero entonces también incluye algunos compuestos orgánicos. Es acumulación a través de la rizósfera, ¿verdad? Añadiendo lo que son los microorganismos asociados a esas raíces. Y aquí vemos, pues, por ejemplo, el tabaco, el maíz como ejemplo de plantas que pueden hacer rizofiltración. Fitovolatilización va a ser entonces la volatilización de ese compuesto y la liberación a través de la hoja por el proceso de transpiración. Aquí ya estamos hablando, pues, por ejemplo, de compuestos orgánicos solventes clorinados, como vimos el ejemplo en el slide pasado. Y vemos nuevamente plantas que se ha visto que tienen estas capacidades, incluyendo Arabidopsis thaliana y la alfalfa. Fitodegradación es el único que tiene como mecanismo como tal la erradicación de este agente químico, ya que sería el caso en que el agente químico va a ser metabolizado y va a dejar de existir como lo que originalmente era.
Aquí estamos hablando pues de compuestos orgánicos como son fenoles, algunos herbicidas, solventes clorinados, etc. Y fitoestabilización, que entonces se asocia a lo que son metales pesados también, en lo que vamos a ver se absorbe y se precipita ese metal y nuevamente se almacena en alguna parte de la planta. Después pues tendríamos que disponer de esa planta de una forma limpia. Aquí tienen esta tabla de un review del 2016, una serie de plantas que se han estudiado ya con potencial de fitorremediación y el tipo de compuesto que se ha tratado. Fíjense, por ejemplo, gasolina, muchas veces metales pesados de nuevo, lo que son eh, los compuestos aromáticos policíclicos de hidrocarburos, níquel, los bifenol policlorinados, plata, metales pesados. Y vean aquí entonces lo que sería el mecanismo de remoción. Fíjense que muchos son por rizofiltración. Este es uno de los quizás de los más utilizados en que el compuesto lo vamos a absorber a través de las raíces. Bueno, ¿cómo se elige entonces qué estrategia es la más correcta cuando se va a tratar de limpiar un área? ¿No? ¿Cómo se elige la estrategia? Primero, pues hay que ver qué tipo de contaminante es el que está contaminando el área. Si ese contaminante es explosivo, si tiene la posibilidad de causar fuego, si son una amenaza para las personas que van a estar trabajando, para la salud de las personas que van a estar trabajando en el área. Si esa liberación de ese compuesto químico en el ambiente fue un accidente de una sola vez o si fue una exposición a largo plazo. Por ejemplo, ¿verdad? Un tanque que se haya roto y nadie se haya dado cuenta y esté un mes liberando y botando contaminante, pues no es lo mismo que un accidente que se identifica y inmediatamente se corrige. ¿En dónde ocurrió esta contaminación? ¿Fue en la superficie del suelo? ¿Fue debajo, subterráneo? ¿Llegó a cuerpos de agua? ¿Fue en un cuerpo de agua? Y por supuesto, ¿cuán grande es el área contaminada? ¿Cómo vamos a contenerlo? No es muy fácil. Y ya ustedes saben, ¿verdad? Cuando hay un derrame de petróleo en algo como el Golfo de México, es un área tan grande que es muy difícil contenerlo todo con una sola estrategia. Mientras que si fuera, pues, por ejemplo, un área de suelo, quizás es más fácil eh, mantener el espacio confinado, ¿verdad? Y trabajar con esa área. En el caso de que estemos trabajando con la limpieza de suelo, hay dos estrategias en términos bien generales, lo que es ex situ, lo que es in situ. Esto en latín lo que significa es en el sitio o fuera del sitio. In situ son estrategias entonces como pues el nutrient enrichment que hablamos ahorita, el enriquecimiento nutricional en que estamos añadiendo nutrientes al área para que esos microorganismos naturales del área se encarguen, pues estamos limpiando en el sitio donde hubo el accidente, donde hubo la contaminación. Ex situ implica remover el área contaminada, transportarla a otro sitio y trabajarla, esa contaminación, trabajarla con otras estrategias fuera del área, en otra localización. Nuevamente, si estamos trabajando un derrame de petróleo en el Golfo de México, una estrategia ex situ es prácticamente imposible. No vamos a poder remover toda esa agua, llevarla a otro sitio, tratarla para después devolverla. Así que cuando estamos viendo contaminación de cuerpos de agua, típicamente va a ser in situ el mecanismo que vamos a estar utilizando. Vean qué implica ex situ. Imagínense que tenemos unos tanques que están liqueando gasolina o algún solvente, vamos a tener suelo contaminado. Habría que, utilizando equipos especializados, remover todo ese suelo contaminado, transportarlo y hacer varias cosas. Vamos a tener una forma de bioremediación que es semilíquida o semisólida, lo que llaman el slurry, vamos a hablar de ella ya mismo, y vamos a tener unas estrategias de bioremediación en fase sólida, como es la composta, el land farming y las biopilas. Vamos a ir poquito a poco. Lo primero, ex situ, número uno, requiere más espacio, ¿verdad? Y requiere que podamos de alguna manera identificar el área contaminada y mover los componentes contaminados hacia otra parte.
En la estrategia de composta, por ejemplo, lo que se hace es que se utiliza esa área contaminada para trabajarlo con material orgánico, que puede ser pues alimentos, cáscaras de fruta, madera, material maderoso. Y esto pues va a ser nutriente para las bacterias que naturalmente van a estar ahí y poco a poco ellas van a ir trabajando con ese material y lo van a ir bioremediando. La estrategia del land farming entonces implica que ese suelo contaminado se tiene que desplazar como en una especie de cama a través de la cual se le va a ir añadiendo agua y el agua va a ir removiendo los contaminantes del suelo y va a irse recolectando lo que llamamos el lixiviado, que es lo que llaman aquí el leachate. Se va a ir recolectando y ahí es que estaría la contaminación. La vamos a estar, en cierto modo, como quien dice, lavando ese suelo. Ese lixiviado de agua contaminada se remueve, ¿verdad? Y se trabajaría ex situ para ya sea procesar ese material contaminante o esperar a que, si es por ejemplo radioactivo, pues que decaiga. La idea es que esa agua que contiene el contaminante pues no pueda seguir contaminando el ambiente. Y en el caso de las biopilas, como dice el nombre, son pilas. Vamos a estar montando como unas especies de montañitas de suelo, varios metros de alto, y va a haber entonces unos abanicos y unas bombas que van a estar bombeando, inyectando aire en esas montañitas de suelo. La idea es que ese aire, ese oxígeno, estimule las bacterias locales en esa área, en ese suelo contaminado, para que vayan haciendo su proceso de bioremediación. Así que las biopilas tienden a funcionar mejor para contaminantes que son volátiles. Vean aquí ejemplos, ¿verdad? Esto sería composta, se está mezclando materia orgánica. Las compostas, me dicen los que han trabajado en estas áreas que huelen bien bueno, porque vamos a tener mucha descomposición orgánica ocurriendo ahí. Y eso es pues bioremediación ex situ, se va a estar trabajando fuera del área donde está el contaminante. En el land farming necesitamos entonces tener unas áreas, bastante espacio para dispersar ese suelo contaminado. Ese suelo contaminado de nuevo se va a mezclar con agua y el lixiviado que me produce esa agua mezclada con el suelo se recupera, se recoge y ese lixiviado contiene el contaminante del suelo. Las biopilas, vemos aquí lo que son las biopilas, vemos que también se pueden trabajar en ambientes fríos y esencialmente esto es como separar ese suelo contaminado en montañitas y darle tiempo. A lo largo de cierta cantidad de tiempo se entiende, ¿verdad?, que si se sigue bombeando aire dentro de estas biopilas, los microorganismos naturales que hay ahí poco a poco van a ir degradando el contaminante. En resumen, ¿verdad?, vamos a tener lo que son estrategias in situ y lo que son estrategias ex situ. In situ vamos a tener la estrategia de bioaumento o lo que es el añadir bacterias al sitio donde está la contaminación. ¿Qué limitaciones tiene el bioaumento? Es un poco difícil monitorear qué es lo que está pasando. Vamos a tener que estamos añadiendo microorganismos que quizás no son naturales del área y estaríamos tal vez cambiando la ecología del ambiente. Tenemos bioremediación in situ utilizando bioventing y biosparging, que esencialmente es esta idea de bombear nutrientes y bombear oxígeno para que estas bacterias tengan lo necesario, ¿verdad?, para hacer la bioremediación. Ex situ vamos a tener dos formas de hacerlo, las tres que acabamos de discutir, el land farming, la composta y las biopilas. Tienen aquí beneficios, tienden a ser baratos. Las limitaciones principales se refieren a espacio, ¿verdad? Necesitamos tener suficiente espacio y se tarda, ¿verdad? Va a haber un tiempo extendido para poder hacer esa limpieza. También se considera ex situ lo que es el uso de bioreactores, o lo que es la fase en líquido, el slurry, en que ahí, pues, por ejemplo, se puede tomar
el suelo contaminado se lleva a un bioreactor en donde se va a mezclar con alguna solución que tenga los microorganismos. Ahí mismo se puede hacer el proceso de enriquecimiento nutricional y dentro de ese bioreactor va a estar entonces, podemos también hacer bioaugmentation, podemos añadir bacterias al bioreactor y dentro de ese bioreactor estaría ocurriendo la bioremediación. Así que no sería en el sitio donde ocurrió, sería ex situ, pero en una fase, en lugar de ser sólida como estos tres, sería una fase líquida en reactores acuosos. En el caso de cómo se trata o se hace la bioremediación de agua, pues sabemos que, por ejemplo, lo que son las plantas de tratamiento y los pozos sépticos son básicamente procesos de bioremediación lo que está ocurriendo ahí. En el caso del pozo séptico, que es este tanque que va a estar asociado al sistema de agua de una casa o ¿verdad? Al tanque séptico de una residencia o algún edificio, ese tanque séptico va a recolectar lo que es los desperdicios que bajan por la tubería. Y una de las cosas que se utiliza para mantener ese tanque séptico saludable y funcionando es que se añaden productos como Ridex. Ridex básicamente son unas capsulitas que contienen bacterias que son degradadoras de compuestos orgánicos y la idea es que, por ejemplo, ese papel que va a parar en el pozo séptico se pueda entonces biodegradar y esto sería un ejemplo de bioaugmentation o de seeding. Estamos poniendo bacterias en el área que queremos limpiar. En el caso de plantas de tratamiento, pues tenemos varias fases, ¿verdad? Lo que es el tratamiento primario, tenemos que la tubería pues va a llevar esos desperdicios a unas primeras cámaras donde vamos a tener una filtración de materia grande. Esa materia más pesada sólida va a ir a la parte de abajo y es un tanque de sedimentación. Y aquí vamos a tener dos cosas, ¿verdad? Vamos a ir a lo que se llama el efluente primario y el efluente primario, lo que va a ir este es el área donde vamos a tener la bioremediación como tal, va a separar lo que es el sludge sería esa parte semisólida como fango, barro, y lo que es el área líquida. El área líquida va a parar a lo que llamamos tanques de aireación. En esos tanques de aireación va a haber microorganismos que van a estar haciendo los procesos redox, de oxidación-reducción, para ir bioremediando lo que está aquí, ¿verdad? En esa área. El sludge va a pasar a un tanque. Aquí el efluente de ese tanque de aireación se mezcla con el sludge. Va a parar acá este otro tanque anaerobio donde tendríamos una segunda fase de bioremediación en ausencia de oxígeno. Y mientras tanto, este efluente también va a ir en lo que sería el efluente secundario, ya es agua, se supone que esté bioremediado, más limpia, pasa a la fase de desinfección, donde vamos a tener desinfectantes y el cloro que va a ayudar a terminar el proceso de limpieza y esto puede entonces pasar a los cuerpos de agua, se supone que ya más limpio. Aquí vamos a tener entonces bacterias metanogénicas, por ejemplo, que puedan trabajar en ausencia de oxígeno con lo que no sea acuático, la parte que me sobra de ese barro, de ese fango. Una de las bacterias que se pueden utilizar entonces para limpieza de agua subterránea, esta que está aquí, Candidatus brocadia anamoxidans. Esta es una bacteria que tiene la capacidad de degradar amonio en un solo paso en condiciones anaerobias y esto pues obviamente es importante para lo que es tratamiento de aguas residuales. Estamos hablando pues de descargas de orina, por ejemplo, que son ricas en compuestos aminados. Y típicamente ese proceso lo hace esta otra bacteria, Nitrosomas europea, que oxida la amonia, pero en una serie de pasos adicionales, esta bacteria que estamos viendo aquí, la brocadia, pues puede hacer lo mismo, pero en un solo paso, así que es un bioremediador todavía más eficiente. En el caso de lo que es la limpieza de aguas subterráneas es sumamente importante, ya que estas son las aguas principales de donde vamos a obtener nuestra agua potable. Y estas áreas pues pueden ser limpiadas con una combinación de ex situ e in situ, ¿verdad? Podríamos tener
lo que sería añadir estos fertilizadores y oxígeno para facilitar el proceso de esas bacterias naturales que hay en el área, y podríamos tener también entonces la remoción de estos suelos y llevarlo a hacer lo que son estrategias ex situ de limpieza. ¿En qué puede ayudar aquí la biotecnología? Bueno, como siempre, la biotecnología, pues, ya de por sí el uso de organismos biológicos y de sus componentes para nuestro beneficio cae bajo lo que es una definición de biotecnología, ¿no? Pero adicional, ¿en qué pueden ayudar, por ejemplo, las técnicas de DNA recombinante? Podemos trabajar en producir lo que son cepas genéticamente modificadas para que sean mejores bioremediadores. Los primeros microorganismos genéticamente modificados que fueron efectivos en el uso de bioremediación, pues se crearon en la década de los 70 en la compañía General Electric. Esto fue trabajo que se hizo antes de que existiera. Ya ustedes saben que las tecnologías de clonación más o menos surgen para el 1973. Así que esto fue trabajo que se hizo de forma, vamos a decir, tradicional, microbiológica, no utilizando técnicas de biotecnología moderna. Esencialmente, el primer microorganismo recombinante que ellos produjeron fue que se aislaron cepas de pseudomonas del suelo contaminado con distintos tipos de compuestos químicos, incluyendo pues aceite crudo, pesticidas, y luego pues identificaron de estas cepas cuáles tenían la habilidad de degradar distintos compuestos como naftaleno, octano y sileno. La mayoría de estas cepas podían crecer entonces en la presencia de estos compuestos porque tenían algún tipo de plásmido que les daba la información genética para producir alguna enzima que le ayudara a metabolizar estos compuestos. Lo que ellos hicieron entonces fue luego hacer cruces de estas cepas, cruzar estas cepas distintas para producir entonces cepas de la bacteria que tuvieran múltiples plásmidos. Y la idea era pues que si la habilidad de degradar estaba contenida en el plásmido y yo tengo una bacteria que tiene 3 plásmidos diferentes, pues tengo 3 habilidades diferentes. Y básicamente pues esa fue el primer microorganismo genéticamente modificado, pero el problema que teníamos era que eventualmente, ¿verdad? La expresión de enzimas en estas bacterias utilizando estos plásmidos no era la más eficiente ni la más alta, ¿verdad? Y también, pues los plásmidos eventualmente las cepas lo pueden perder. Así que no fue quizás la forma más efectiva de modificar. Y hoy en día, pues con las técnicas de DNA recombinante que tenemos, esto se puede hacer todavía mejor. ¿Qué se ha podido hacer utilizando la tecnología de DNA recombinante? Bueno, bacterias que consuman o metabolicen petróleo, E. coli que sea tolerante a metales pesados y plantas genéticamente modificadas para trabajar con distintos contaminantes de suelo. En el caso de estas bacterias que podían consumir petróleo, pues básicamente esta es la historia que les acabo de decir. En los años 70, General Electric pues aislaron estas pseudomonas de suelos contaminados, identificaron las cepas que tuvieran esta habilidad de degradar distintos compuestos orgánicos, utilizando pues la información en plásmido, y empezaron pues a mezclarla. Como les dije, pues no fue tan efectivo, y pues hoy en día es un área activa de investigación el poder producir de forma más eficiente bacterias que sean mejores en este proceso de remediación. Una de las que se ha hecho, fíjense que esto es 2001, esto no es nada nuevo, una cepa de E. coli que por mediante ingeniería genética está mejorada, se ha mejorado su habilidad de absorber el mercurio, que es un metal pesado, lo que sería el proceso de bioacumulación de mercurio. También hemos visto entonces un poquito más en el mismo año, ¿verdad? Pero en otro grupo se trabajó con una cepa de E. coli modificada para que expresara un sistema de transporte más efectivo para también, ¿verdad? Lo que es absorber mejor ese mercurio, de manera que se pudiera utilizar esta E. coli para la limpieza de metales pesados como mercurio en aguas residuales, por ejemplo. Y aquí está chiquitito, pero lo van a ver después en el PowerPoint un poquito mejor. Tienen una tabla que resume algunos de los esfuerzos que se han hecho
con distintas bacterias. Fíjense que E. coli sale muchas veces, tenemos Pseudomonas, y cuál es la modificación genética que le han hecho y cuáles son los metales pesados para los cuales estas bacterias entonces están adaptadas a absorber. Así que esa es una idea interesante que tenemos en la bioremediación. Y el tercer punto es que podemos utilizar la biotecnología para hacer el proceso de fitorremediación más eficiente utilizando GMOs. Ya estuvimos hablando de lo que son los GMOs en plantas, hablamos de características nuevas que se le dan a las plantas para hacer que sean más nutricionales, que sean resistentes a insectos, que sean resistentes a virus, etc. Pues esto es un tipo de modificación genética diferente en que la planta lo que se le está añadiendo es algo que le permita ser todavía un mejor bioremediador. ¿Qué se ha hecho? Por ejemplo, se ha introducido el gen de nitroreductasa de la bacteria Enterobacter cloacae al tabaco. Esta enzima funciona entonces en el metabolismo de TNT, trinitrotolueno, que es un explosivo, y puede entonces esta planta utilizarse para limpieza de áreas donde hay contaminación por TNT. También hay otro caso en que se ha introducido el gen XPIA de Rhodococcus rhodochrosus, que produce un citocromo, el citocromo P450 de Arabidopsis thaliana, perdón. Los citocromos son componentes de la maquinaria de metabolismo, muchos los tenemos en la mitocondria, por ejemplo, y son unas proteínas altamente variables y altamente útiles para lo que es metabolismo de diversas cosas. En el caso de esta modificación genética, me hace Arabidopsis thaliana una posible forma, me da en ella una posible forma de degradar RDX, que es lo que llaman el Royal Demolition Explosive, ahí está el nombre completo. En ambos casos, pues estamos viendo fitorremediación de explosivos. Tienen, por ejemplo, de nuevo, la inclusión de XPIA, que es ese citocromo, en la planta. Al ser expuestos a RDX, vamos a metabolizarlo y se va a producir este compuesto mucho menos tóxico. Y en el caso del TNT, tenemos la nitroreductasa que va a producir entonces estos otros compuestos menos tóxicos en suelo. Y por lo tanto, están mejor preparadas para trabajar lo que es bioremediación en suelo. ¿Qué otras cosas se han hecho? Pues fíjense que tenemos, pues, por ejemplo, plantas que han sido la fuente para enzimas en otras plantas, para modificación de sustrato como fenilureas, citocromos de bacterias, este es el que acabamos de ver, ¿verdad? Citocromos de bacterias que permiten modificar distintos componentes, compuestos tóxicos o contaminantes, y citocromos también mamíferos que han sido introducidos en plantas para poder trabajar entonces con lo que son herbicidas, insecticidas y compuestos volátiles. Otra cosa que podemos hacer entonces en el aspecto de bioremediación es utilizar microorganismos para recuperar del ambiente lo que son metales de valor económico, como es el oro, por ejemplo. Esto es lo que llaman el bioleaching. El bioleaching se ocurre, ¿verdad? Se da cuando hay reacciones de oxidación en ciertos tipos de microorganismos y plantas, que permite convertir estos productos metálicos a sustancias insolubles. En otras palabras, se precipita del suelo o del agua, se precipitan los metales y se puede entonces extraer de esa bacteria o de esa planta y purificar, ¿verdad? La disolución de los metales de su fuente mineral va a ocurrir pues por la acción de distintos microorganismos o plantas. Y tienen aquí pues una serie de microorganismos comunes que tienen estas capacidades. Aquí tienen más ejemplos de organismos que pueden hacer bioleaching y cuáles son los metales que ellos pueden trabajar. Fíjense que tenemos pues hierro, puede ser oro, etc. Y esto salió en el 2013 como una noticia interesante, ¿verdad? Bacteria found to thrive on gold. Una técnica bioquímica que puede ayudar a la recuperación de oro de ciertas áreas, simplemente utilizando, ¿verdad?, estas bacterias que pueden, miren aquí el nombre de la bacteria, Cupriavidus metallirredurans.
que lo que hace es precipitar ese metal y forma entonces estas áreas que podemos entonces, nanopartículas, ¿verdad? Que se pueden recuperar. Tenemos también este ejemplo de esta planta, es como una especie de hierba que se llama Thalassophis geocingense, que es un hiperacumulador de zinc y de cadmio, ¿verdad? Así que tenemos que el proceso de bioleaching no solamente va a ocurrir en plantas, también va a ocurrir, perdón, no solamente en bacterias, también va a ocurrir en plantas. ¿Qué podemos hacer entonces con radiación? En el caso de desechos radioactivos tenemos un problema y es que los compuestos radioactivos no los podemos simplemente metabolizar porque la radiación no está relacionada a enlaces químicos que podamos alterar, ¿verdad? La radiación realmente está relacionada a la inestabilidad de ese núcleo en ese átomo y lo único que remedia la radiación es esperar a que pase lo que llamamos la media vida de ese isótopo radioactivo. Desperdicios radioactivos entonces realmente tienden a ser una mezcla de elementos radioactivos como plutonio, uranio, cesio, con también metales pesados, ¿verdad? Y compuestos contaminantes orgánicos. Generalmente cuando estamos hablando de basura o desperdicios radioactivos estamos hablando pues de accidentes en plantas donde se trabaja con radiación, accidentes en cómo se depositan, cómo se eliminan los desperdicios de clínicas donde hacen procedimientos médicos que se utiliza radiación, ese tipo de cosas. ¿Qué se ha visto? Que hay ciertos tipos de bacterias que tienen el potencial de trabajar con lo que es compuesto radioactivo. Y de nuevo, no podemos simplemente pretender que los rompa, pero sí podemos utilizar algunos de estos microorganismos para, a través de procesos de oxidación y reducción, reducirlo a partículas insolubles, ¿verdad? Que podamos entonces, por lo menos, remover del área y retenerlos, sacarlos aparte y retenerlos hasta que decaigan y podamos entonces disponer de ellos. Una de las bacterias que más se ha estudiado en este proceso son las del género Geobacter. Geobacter, por ejemplo, urani reducens, reduce uranio, así lo dice el nombre, ¿verdad? Reduce uranio soluble en lo que sería el agua subterránea y lo convierte en uranio insoluble que podamos entonces precipitar y remover del área. Y volvemos, no hay forma de metabolizar completo un elemento radioactivo, lo que hay que esperar. Está esta otra, Geobacter sulfurreducens, que neutraliza uranio y esta a su vez, adicional a que neutraliza el compuesto radioactivo o el elemento radioactivo, también se puede utilizar para la producción o la generación de electricidad. Así que tenemos una bacteria ahí súper. Y esta, el nombre les dice mucho sobre ella, Deinococcus radiodurans, es una bacteria que es altamente resistente a radiación. Fíjense que le dice el nombre radiodurans, dura contra radiación. Puede aguantar 3000 veces más radiación que cualquier otro organismo, incluyéndonos a nosotros. El mecanismo de cómo lo hace es desconocido. Hay unas ideas de cómo lo hace. Se cree que parte de lo que ocurre en este tipo de bacterias es que aun cuando tenemos la exposición a radiación que va a causar daño en el DNA, estas bacterias tienen unos sistemas de reparación del DNA súper eficientes y bien abundantes. En otras palabras, ese DNA se daña e inmediatamente se arregla. También está la idea de que posiblemente protegen su genoma, doblando ese genoma de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Y lo hace menos accesible a los efectos de esa radiación. El mecanismo que sea no lo conocemos. Lo que sí sabemos es que cuando comparamos, por ejemplo, cuánto tiempo sobrevive estos organismos, comparándonos con radiodurans, con la Deinococcus radiodurans, al ser expuestos a estas cantidades de radiación, E. coli es la que más dura y fíjense que ya cae, es la línea roja, ya antes de llegar a 1 kilograde, ya E. coli murió. La cucaracha que tanto hablamos muere antes y el humano bendito somos de lo primero que muere. Mientras tanto, vemos Deinococcus radiodurans que va, el porciento de supervivencia es alto, 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 hasta más o menos 6 o 7 kilogrades. Ahí empieza a decaer. En otras palabras, ¿verdad? Vamos a ver una bacteria que es altamente resistente a radiación
y si logramos descubrir, ¿verdad?, cómo lo hace y logramos hacer que ella absorba estos compuestos radioactivos, pues tendríamos un microorganismo que puede ayudarnos a por lo menos separar o sacar del área lo que serían estos compuestos radioactivos. Se han encontrado otras bacterias del mismo género, como Deinococcus geothermalis, que esta es un poquito termofílica y puede tolerar entonces solventes orgánicos, como acetato de etílico. Y en el aire, en la atmósfera y en la estratosfera, se han encontrado entonces especies de Deinococcus aéreos y aterius que, pues, dada su posición en esas capas de la atmósfera, están expuestas a unas grandes cantidades de radiación y pueden resistir. O sea que también son unos posibles candidatos para trabajar contaminación por radiación. Y finalmente, pues les dejo esta tabla de comparación en que vemos distintas especies de bacterias y cuánto toleran en términos de los grays, que son la medida que utilizamos para hablar de cuánta radiación hay en alguna muestra. Y vean por aquí Deinococcus radiodurans, que es de las más que aguanta, junto con Rubrobacterium radiotolerans. Todas ellas aguantan mucho más que nosotros. Así que todas ellas van a ser mucho más resistentes a lo que es radiación y todas son posibles biorremediadoras de lo que es desperdicio radioactivo.